Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Les he dado ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El discurso de despedida de Jesús, que se encuentra registrado en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17. Jesús instruye a sus discípulos acerca del futuro. Sobre los eventos futuros registrados por Juan en los capítulos del discurso de despedida, Jesús señaló los siguientes. Primero, la predicción de la traición de Judas y la negación de Pedro. Jesús predice que Judas lo traicionará y que Pedro lo negará, eventos que ocurrirán pronto. Aunque esto no es directamente una instrucción sobre el futuro, es una advertencia sobre lo que sucederá en su inminente arresto y crucifixión. Segundo, preparación para su partida. Jesús consuela a sus discípulos y les promete regresar para llevar a los suyos al lugar preparado en la casa del Padre. Tercero, el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiará, enseñará y ayudará a los discípulos a cumplir su misión. Cuarto, la persecución. Los discípulos enfrentarán dificultades y persecución, pero deben permanecer fieles y recordar que Jesús ha vencido al mundo. Quinto, la unidad de los creyentes. Jesús ora por la unidad y protección de sus seguidores, tanto los discípulos presentes como los que vendrán a través de su mensaje. Sexto, la promesa de paz y victoria. A pesar de los problemas y tribulaciones en el mundo, Jesús les asegura su paz y la victoria final sobre el mal. El patrón literario que encontramos en Juan, capítulo 13, hasta el capítulo 17, es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, o a la bendición de Jacob a sus hijos registrada en Génesis, capítulo 47 al 49, y también es similar a las instrucciones de David a Salomón, registrada en Primera de Crónicas, capítulo 28 y 29. A continuación vamos a leer un resumen de Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Jesús, consciente de que su hora había llegado para dejar este mundo y regresar al Padre, reúne a sus discípulos para la última cena. Durante la comida, Jesús sorprende a sus discípulos al lavarles los pies a todos, un acto de humildad reservado a los siervos. Pedro, inicialmente, se opone, pero Jesús le explica que este acto tiene un profundo significado espiritual, simbolizando la limpieza y la necesidad de humildad. Luego, Jesús les dice que deben seguir su ejemplo de servicio y amor mutuo. Al final, Jesús también revela que uno de ellos lo traicionará, refiriéndose a Judas Iscariote, quien, tras recibir el pan, sale para llevar a cabo su traición. Jesús les enseña que al servir con humildad y amor, estarán mostrando que son sus verdaderos discípulos. Teniendo en cuenta el anterior pasaje, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús? Sobre la primera pregunta, sucesos e importancia de esta historia, podemos decir lo siguiente. Suceden varios eventos significativos durante la última cena de Jesús con sus discípulos, y la historia es muy importante porque revela aspectos fundamentales de la enseñanza y el carácter de Jesús. A continuación, se resumen los eventos y las lecciones clave.
Aquí se resaltan dos eventos muy importantes. Primero, el lavado de los pies. Segundo, el anuncio de la traición de Judas. Sobre el primer evento, el lavado de los pies, se resalta lo siguiente. En la época de Jesús, la gente utilizaba sandalias o caminaba descalza, lo que ensuciaba sus pies con polvo. Era costumbre que un criado o esclavo lavara los pies de los invitados, pero esa noche, cuando Jesús cenó por última vez con sus discípulos, no había ningún criado presente para hacerlo. Visite nuestra web crecerenlafe.com y apoye este ministerio adquiriendo el curso de Teología para Laicos Dios el Padre. Muchas gracias. Jesús, sabiendo que su hora había llegado para regresar al Padre, comenzó la última cena lavando los pies de sus discípulos, un acto de humildad reservado normalmente para los siervos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se opuso, pero Jesús le explicó que si no lo permitía, no tendría parte con él. Al entender el significado espiritual, Pedro pidió que le lavara también las manos y la cabeza, pero Jesús le dijo que solo necesitaba lavar sus pies, ya que los que están limpios no necesitan más limpieza, solo lo que se ensucia en el camino. Este primer evento resalta dos enseñanzas. La primera, la humildad y el servicio. La segunda, la necesidad de limpieza espiritual continua. La primera enseñanza, la humildad y el servicio. Jesús mostró que el liderazgo en su reino no es sobre el poder o la grandeza, sino sobre el servicio humilde a los demás. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les dio el ejemplo de cómo deben tratarse unos a otros, con amor, humildad y disposición para servir. La segunda enseñanza, la necesidad de limpieza espiritual continua. El acto de lavar los pies también simbolizaba la limpieza espiritual que Jesús ofrecería a través de su muerte en la cruz. Al decirle a Pedro que los limpios no necesitaban más que el lavado de los pies, Jesús indicaba que sus discípulos ya eran limpios por la palabra que Él les había dado, pero aún necesitaban la purificación continua que Él les ofrecería a través de su sacrificio. Ahora estudiaremos el segundo evento, el anuncio de la traición de Judas. Después de lavarles los pies, Jesús les dice a los discípulos que no todos están limpios, refiriéndose a Judas Iscariote, quien iba a traicionarlo. Jesús hace una declaración enigmática. El que come mi pan levantará contra mí su calcañar. Citando el Salmo 41, versículo 9, que se refiere a un traidor. Luego, Jesús le da a Judas el trozo de pan, simbolizando la última oportunidad de arrepentimiento. Judas toma el pan y sale para llevar a cabo su traición. Este segundo evento resalta dos enseñanzas. La primera, el amor y la tristeza del sacrificio. La segunda enseñanza, responsabilidad personal y la elección. Sobre la primera enseñanza, el amor y la tristeza del sacrificio, podemos decir que Jesús, a pesar de saber que Judas lo traicionaría, no lo rechaza. Esto muestra la profundidad del amor de Jesús incluso hacia aquel que lo traicionará. Sin embargo, también resalta la tristeza del sacrificio, ya que Jesús sabe que, para que se cumpla la voluntad de Dios, debe pasar por el sufrimiento y la traición, pero esto es parte de su misión redentora. la segunda enseñanza, responsabilidad personal y la elección. Jesús le da a Judas la oportunidad de arrepentirse, pero es evidente que la elección de Judas es la de seguir su camino de traición. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, pero subraya que cada uno es responsable de sus decisiones. Ya respondimos la primera parte de la pregunta ¿qué sucedió aquí? Vimos lo que sucedió, es decir, los dos eventos con sus respectivas enseñanzas. Ahora responderemos la otra parte de la pregunta ¿por qué esta historia es tan importante?
Sobre la importancia de esta historia bíblica, podemos afirmar que este pasaje de Juan capítulo 13 versículos del 1 al 20 es fundamental por 3 razones. Primero, muestra el verdadero modelo de liderazgo cristiano. Segundo, nos hace un llamado al amor mutuo. Tercero, resalta el sacrificio de Jesús como esencial para la salvación. Modelo de liderazgo cristiano. Jesús redefine lo que significa ser un líder en su reino. El liderazgo no se basa en el poder o la autoridad, sino en el servicio a los demás. El llamado al amor mutuo. Jesús da su mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el fundamento de la comunidad cristiana, y el amor mutuo será la señal distintiva de los discípulos de Jesús. El sacrificio de Jesús. La limpieza de los pies es un símbolo de la purificación espiritual que Jesús ofrecería a través de su muerte en la cruz, y la traición de Judas marca el comienzo del proceso que lo llevará al sacrificio por la humanidad. Sobre la segunda pregunta, ¿qué lecciones quiso enseñar Jesús? Las lecciones que Jesús quiso enseñar son: primero, Servir a los demás. Segundo, la purificación espiritual continua y disponible por parte de Dios. Tercero, el amor mutuo. Cuarto, la importancia de la libertad en las elecciones humanas. el significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. Jesús afirma que es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresan autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. Para concluir esta sección, vamos a extraer de este estudio dos importantes lecciones espirituales. La primera, el liderazgo cristiano, se basa en servir a los demás. No importa cuán grande sea nuestra posición o nuestra influencia, nuestra verdadera grandeza en el reino de Dios está en nuestra disposición para servir humildemente a los demás, especialmente a aquellos que no pueden recompensarnos. Este principio debe ser una práctica diaria en nuestras vidas, tanto en la iglesia como en nuestras relaciones cotidianas. Si Jesús, el Hijo de Dios, se humilló de esta manera, ¿cuánto más nosotros, que somos sus seguidores, debemos imitar ese ejemplo de servicio? La segunda, todos los cristianos debemos participar de la Cena del Señor. Como creyentes necesitamos reconocer que, aunque hemos sido perdonados por la gracia de Dios y hemos sido lavados de nuestros pecados a través de la obra redentora de Cristo, necesitamos una purificación constante. Este proceso no es solo un evento pasado, sino que debe ser continuo a medida que caminamos en el mundo, enfrentando tentaciones y desafíos. La limpieza de los pies simboliza nuestra necesidad de arrepentirnos y mantenernos humildes, constantemente buscando la purificación que solo Jesús puede ofrecer. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad, lavamiento de pies, como preparación para la Cena del Señor. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.